Bueno, pois, moi bons días. Vamos a empezar ca oferta económica e documentación para a valoración de criterios cuantificables de forma automática sobre, número 2, del procedimiento abierto para la contratación de una plataforma tecnológica distribuida y desarrollada a medida para el Observatorio Económico Ourensán. Tipo de licitación, 35.576,93 euros año, IVA no incluido. 3 licitadores. Efectivamente, hay 3 licitadores presentados, que son Irial Comunicación SL, MIP Configuraciones Informáticas SL y EBEL Técnicas y Sistemas SL. En primer lugar, dar cuenta de que el licitador Irial Comunicación presentó el formulario de documento europeo único dentro del plazo, pero venía cubierto de forma incompleta y sin firmar, por lo que fue requerido desde la plataforma de licitación electrónica para que presentase el documento válidamente completado y firmado, lo cual hizo dentro del plazo establecido. Bien, los criterios de adjudicación que se establecen en los pliegos son, en primer lugar, el precio anual ofertado, que se valorará de 0 a 60 puntos, la experiencia acreditada del equipo encargado de la ejecución del contrato en la realización de informes de evaluación del estado socioeconómico de un ámbito geográfico determinado en los últimos 5 años, que se valorará de 0 a 10 puntos, la reducción del tiempo máximo de respuesta en caso de avería o incidencia, que se valorará de 0 a 10 puntos, el número de horas de formación ofertadas al personal de la Diputación sobre el funcionamiento y utilidades de la plataforma, que se valorará de 0 a 10 puntos, y la reducción del plazo de implantación de la plataforma respecto del plazo máximo fijado en las bases, que se valorará también de 0 a 10 puntos. A continuación, procedemos a la apertura de la oferta integral presentada por cada uno de los licitadores. Comenzamos con la oferta integral presentada por Irial Comunicación SL. Efectivamente, primer licitador, Irial Comunicación SL. No tanto. Se compromete a realizarlo con sujeción a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares por un importe total anual, mejoras incluidas, de 35.000 euros, IVA excluido, con las siguientes condiciones: número de informes de evaluación del estado socioeconómico de un ámbito geográfico determinado, local, provincial, regional, nacional o europeo, realizados en los últimos 5 años por el equipo encargado de la ejecución del contrato, 28 informes. Tiempo máximo de respuesta en caso de aviso de avería o incidencia, tanto en el ámbito tecnológico como en el requerimiento de informes puntuales o en la resolución de elementos de comunicación, 1 hora. Número de horas de formación ofertadas al personal de la Diputación sobre el funcionamiento y utilidades de la plataforma, 60 horas por empleado. Plazo de implantación de la plataforma, 7 semanas. Vamos ahora con la oferta integral presentada por MIP Configuraciones Informáticas SL.
Sí, ahora sí. A ver, sí. Vamos a ver, segundo licitador, MIP Configuraciones Informáticas SL. Quita eso. Se compromete a prestarlo con sujeción a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas y las prescripciones técnicas particulares por un importe total anual, con mejoras incluidas, de 24.548 euros, IVA excluido, y en las siguientes condiciones: número de informes de evaluación del estado socioeconómico de un ámbito geográfico determinado, local, provincial, regional, nacional o europeo, realizados en los últimos 5 años por el equipo encargado de la ejecución del contrato, 3 informes. Tiempo máximo de respuesta en caso de aviso de avería o incidencia tanto en el ámbito tecnológico como en el requerimiento de informes puntuales o en la resolución de elementos de comunicación, 72 horas. Número de horas de formación ofertada al personal de la Diputación sobre el funcionamiento y utilidades de la plataforma, 50 horas por empleado. Y plazo de implantación de la plataforma, 4 semanas. Y vamos por último a la apertura de la oferta integral presentada por EBEL Técnicas y Sistemas SL. Tercero y último licitador, EBEL Técnicas y Sistemas SL, se compromete a prestarlo con sujeción al dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares por un importe total anual con mejoras incluidas de 30.995,17 euros, IVA excluido, en las siguientes condiciones: número de informes de evaluación del estado socioeconómico de un ámbito geográfico determinado, local, provincial, regional, nacional o europeo, realizados en los últimos 5 años por el equipo encargado de la ejecución del contrato, 0 informes. Tiempo máximo de respuesta en caso de aviso de avería o incidencia, tanto en el ámbito tecnológico como en el requerimiento de informes puntuales o en la resolución de elementos de comunicación, 8 horas. Número de horas de formación ofertada al personal de la Diputación sobre el funcionamiento y utilidades de la plataforma, 20 horas empleado. Y plazo de implantación de la plataforma, 8 semanas. Bien, daremos traslado de las ofertas presentadas, así como de los currículum vitae presentados por cada uno de los licitadores a los servicios técnicos provinciales para su valoración. Y en caso de que alguna de las empresas incurriera en baja desproporcionada, será requerida desde la plataforma de licitación electrónica leal.gal para que en el plazo de 3 días hábiles presente la documentación que estime oportuna. Y con esto damos por finalizado el acto.